Allí los hechos que vamos a analizar en un contexto latinoamericano. Para ello nos acompaña Sacha Llorenti, él es el secretario ejecutivo del ALBA TCP. Aquí a mi lado, Sacha, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Lo invito precisamente para que se quite el tapaboca. Muchas gracias. Que la pandemia continúa, ¿eh? Así es. Hay que seguir cuidándose. Comencemos después de una fecha histórica para conocer su reflexión, su análisis, después de 200 años de la batalla de Pichincha. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo decía con mucha certeza. Otro sería el camino si estuviésemos totalmente integrados, pero van hilándose de nuevo, ¿no?, estos hechos de integración. Usted se recorre el continente, ¿cómo lo ve? Bueno, esta es una fecha muy importante. Hace 200 años en Pichincha, americanos de distintas latitudes combatieron en contra del Imperio Español. Se hablaba de Andrés de Santa Cruz, que nació en lo que ahora es Bolivia. Él propugnó la denominada Confederación Perú-Boliviana, fue uno de los grandes discípulos de Bolívar, compañero de batalla de Sucre. Pero también recordar la figura del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que fue una pieza fundamental en las luchas de nuestra libertad. Pero al mismo tiempo que recordamos los 200 años de Pichincha y los 200 años de Carabobo y pronto los 200 años de Ayacucho y de Junín, hay que recordar que el próximo año también tenemos que recordar los 200 años de la puesta pública en vigencia de la doctrina Monroe. Son 200 años de la doctrina Monroe también. Entonces tenemos esas dos doctrinas en constante pugna desde hace 2 siglos. La doctrina bolivariana, alimentada también por la martiana, por la sandinista, y más recientemente por el legado de Fidel, de Chávez y de ahora los líderes de nuestra patria grande. Y por otro lado la doctrina Monroe, que son 2 doctrinas en constante pugna que tienen proyectos absolutamente antagónicos. Uno es el proyecto, como decía el presidente Maduro, de la patria grande, de la inclusión, y el otro es el proyecto que pretende someternos y convertirnos en una colonia para aprovecharse de nuestros recursos naturales, convertirnos en mano de obra barata, vendernos sus productos, para mantener el control geopolítico de la región. Esas dos doctrinas siguen en pugna y esa lucha permanece vigente. Y es además un cambio de época de 20 años hacia acá, un poco en términos aproximados, porque la doctrina Monroe era la que imperaba en nuestro continente. Sí, y hay que recordar las frases hace poco de Donald Trump, que decía que ratificaban la vigencia de la doctrina Monroe, y cómo la actual administración Biden mantuvo prácticamente todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y además en estos ánimos excluyentes convocan a una denominada Cumbre de las Américas, que no es ni cumbre ni de las Américas, en tanto no estén todas las voces de nuestra América y de nuestros pueblos representadas. Y eso, por supuesto, nuevamente nos llama a la reflexión, porque, reitero, estas 2 doctrinas están en permanente pugna. La doctrina Monroe, que sus antecedentes más cercanos pueden estar interpretados no solamente en toda la agresión que han sufrido nuestros pueblos, sino recientemente en la idea de imponer el ALCA, por ejemplo. Por ejemplo. Solamente como un ejemplo de los muchos que podemos dar de los últimos años. Y eso también lo que nos lleva es a recordar cómo cuando una estrategia no le sale, esta por ejemplo que se cae el ALCA en Mar del Plata, pues surgen otras, porque de alguna manera sabían cómo reinventarse porque éramos el patio trasero de ellos. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió para que sea tal el nivel de pugna que Estados Unidos vea en nuestro continente una amenaza? Bueno, por eso es que Venezuela está bloqueada, por ser una amenaza inusual y extraordinaria sobre Estados Unidos. Bueno, amenaza para los intereses geopolíticos de dominación y de convertirnos en una colonia. Pero yo creo que estos últimos años sí, hemos tenido muchísimos problemas, pero creo que hay que destacar las grandes victorias de nuestros pueblos. La victoria del pueblo cubano, que resiste ese bloqueo genocida de más de 6 décadas. Las victorias del pueblo venezolano. Lo digo con una
un análisis absolutamente objetivo. Nadie con honestidad intelectual va a negar que lo que ha hecho el pueblo venezolano, que lo que ha hecho el liderazgo del presidente Maduro en esa alianza cívico-militar es extraordinariamente heroico. Y desde la honestidad intelectual, propios y extraños reconocen la calidad de estadista que tiene el presidente Maduro al haber vencido todas estas batallas. Yo creo que muy pocos pueblos, muy pocos líderes hubiesen resistido tremenda agresión económica, financiera, comercial, monetaria, con presencia de mercenarios, intentos de invasión a título de ayuda humanitaria e incluso intentos de magnicidio. Exactamente. Muy pocos pueblos, muy pocos líderes. Lo mismo la revolución sandinista en Nicaragua, que resiste los embates desde la OEA o desde los Estados Unidos, o lo que pasó en Bolivia hace poco, ese pueblo digno que recuperó la democracia después de un año de un gobierno de facto, producto también de las agresiones de la misma doctrina, de la doctrina Monroe, que tiene como uno de sus alfiles a la Organización de Estados Americanos. Dice el presidente Maduro que la Cumbre de las Américas es la cumbre de la protesta, al ver cómo, por ejemplo, han tomado una clarísima posición el presidente de Bolivia, el presidente de México, la presidenta de Honduras, varios jefes de Estado y de gobierno del Caribe. ¿Usted cómo la califica? Sí, y además la propia presidencia pro tempore de CELAC manifestó que no deben haber exclusiones. Yo creo que, que esta no es ni cumbre ni de las Américas y que ya la convocatoria ha sido un fracaso y que nuevamente Estados Unidos, al sentirse dueña del mundo, no ve lo que tiene en esta región, que es mucha dignidad, que no somos ni el patio trasero ni delantero de nadie, que somos naciones, repúblicas, estados independientes y soberanos. Pero Sacha, ¿cómo es que se han equivocado o tienen muy malos asesores que no les cuentan este nuevo momento que está viviendo América Latina? Pero algo les debe estar sucediendo al hacer tan malos cálculos y que ni siquiera en ese llamado patio trasero les salga bien una cumbre. Bueno, es la ceguera de la prepotencia y de la soberbia, que creen que pueden dominar a los países y que cualquiera de sus designios va a ser cumplido. Aquí hay que, por supuesto, destacar la posición del presidente Manuel López Obrador, de la presidenta de Honduras, del presidente de Bolivia, reitero, de la presidencia pro tempore de CELAC, que han sido muy claros en destacar este tema. Yo creo que está sirviendo para una reflexión profunda para nosotros y seguramente también para ellos, que los tiempos son distintos y que, bueno, pues que a 200 años de la doctrina Monroe, obviamente las victorias de la doctrina bolivariana son claras. Hay en medio de ello una cumbre del ALBA en ciernes, el próximo viernes cumbre del ALBA para preguntarles si ya tienen cuadradísima la agenda, los temas centrales. Bueno, antes de ello, si me permite, Tatiana, hoy tuvimos una reunión que creo que está vinculada a lo que estábamos hablando, de ministros y altas autoridades del deporte del ALBA. Y estamos relanzando los Juegos Deportivos del ALBA después de 11 años. Se realizarán los 5º Juegos Deportivos del ALBA el próximo año. Se definirán las sedes, las modalidades, las disciplinas de este encuentro de hermandad y de integración. Pero tiene que ver con lo que decía, porque hoy se determinó que serán invitados a los Juegos Deportivos del ALBA atletas que ahora están vetados de la mayoría de los eventos internacionales. Me refiero a atletas rusos, atletas de Bielorrusia. También estamos invitando a atletas de China, de Turquía, de Irán, porque en el marco del espíritu y los valores del olimpismo no puede haber discriminación. Y creemos que esos valores tienen que ser respetados y estos juegos están destinados para ello. Creo que ese es un hecho muy importante porque queremos dar una lección, como lo ha hecho permanentemente el ALBA, que los principios significan mucho y que los valores también tienen que ser respetados. Decía usted, por ejemplo, en el Twitter, se respetarán los principios de la Carta Olímpica contra toda forma de discriminación, se invitará a atletas de Rusia, Bielorrusia, China, Irán y Turquía. Pues esto es realmente muy importante y parte de un ejemplo de lo que ha hecho el ALBA en medio de las embestidas. Pero ahí necesariamente la pregunta es, ¿y cómo lo han hecho?
Bueno, yo creo que nuevamente el valor heroico de los pueblos del ALBA, que han logrado resistir todas estas arremetidas, e incluso en medio de estas circunstancias se están retomando muchos de sus programas tan exitosos, entre ellos estos Juegos Deportivos que fueron lanzados por Fidel, por el comandante Fidel, por el comandante Chávez, y ahora retoman la posta presidente Maduro, el presidente Díaz-Canel, con todos los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de nuestra alianza, que se verán este viernes, como lo ha anunciado hoy la Cancillería cubana, en La Habana. ¿Y la agenda? Sí. Bueno, hablemos de ello. Hay una amplia agenda, porque esta es una cumbre ordinaria del ALBA. Tenemos usualmente 2 cumbres, una a mitad de año y otra a finales de año. Esta es una cumbre que, bueno, tenemos una agenda amplia, muy amplia de trabajo en términos de integración, de desarrollo, de concertación política, para dar continuidad a lo que habíamos hablado también en La Habana, en la cumbre de diciembre del año pasado. Este va a ser un evento, por supuesto, de altísima relevancia para trabajar los distintos temas, como también lo dijo la propia Cancillería de Cuba, los temas de integración, de desarrollo, en medio de los desafíos que tenemos. Como usted muy bien decía, la pandemia todavía no ha terminado. Tenemos situaciones globales que deben ser analizadas desde nuestra perspectiva. Y bueno, creo que las líneas que marcan nuestros jefes de Estado y de Gobierno son esperadas, no solamente en nuestros países, sino en la región, porque marcan un rumbo dirigido fundamentalmente por nuestros principios. Hay 2 puntos allí con respecto a esta cumbre que sin duda serán muy importantes. Uno, si recordamos las decisiones que se tomaron en diciembre del año pasado, bueno, han venido ustedes trabajando en una serie de actividades, pero la conectividad en su gran dimensión de nuestra América Latina con el Caribe, Sacha, ¿cómo va? Bueno, sí, ese es uno de los grandes desafíos, la conectividad. Se han hecho esfuerzos en la medida de las circunstancias. Hay que destacar ahí el trabajo de la línea aérea Conviasa, la línea aérea venezolana, que trabaja también muy de cerca con el Banco del ALBA. Se ha habilitado hace poco un vuelo desde Caracas hasta San Vicente y las Granadinas. Ha sido un evento muy especial, se retomó más bien ese vuelo. Hay un esfuerzo para la integración en términos de conectividad. Hay varios proyectos en los que esa conectividad nos va a ayudar a la complementación económica. Se está trabajando, obviamente toma tiempo, toma recursos. Las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto de manera ilegal y legítima Estados Unidos contra algunos países de la Alianza han provocado un retraso en la aplicación de algunos de los planes, pero poco a poco se están retomando. El presidente Maduro ha reiterado la iniciativa, por ejemplo, de retomar, de relanzar Petrocaribe, que es otro de los temas que interesa mucho muy a importante. la región. Entonces, después de todos los logros que hubo entre Petrocaribe y ALBA. Así es. Entonces, poco a poco vamos retomando esa ruta. Las victorias, decía nuevamente, yo al estar aquí en Caracas veo los cambios enormes que hay aquí en Venezuela, que por la generosidad del pueblo y del gobierno de Venezuela tendrán una repercusión también tanto en Petrocaribe como en el ALBA. Sí, y otro punto que resulta fundamental acerca de este nuevo momento es la geopolítica, producto de la crisis en Ucrania. Vemos cómo hay un cambio en la correlación de fuerzas, vemos que incluso la propia Europa, que se veía muy cohesionada con respecto a Estados Unidos, hay varios países de la Unión Europea que están tomando distancia, producto de las decisiones que toma Estados Unidos en las sanciones, que ya son más de 200 en tan pocos meses en contra de una nación. Sobre esta geopolítica, ¿cuál es su análisis? Bueno, nosotros siempre abogamos por el respeto al derecho internacional, por el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, por el principio de primacía de la diplomacia para la resolución de los conflictos, y también por el otro principio del derecho internacional, que es la integridad de la seguridad, de la seguridad global. Es decir,
No puede interpretarse la seguridad compartimentalizada. Si la seguridad de uno depende de la seguridad de otro. Abogamos, por supuesto, por la paz, por la cultura de la paz. La guerra es una frustración para todos, provoca siempre mucho dolor. Esperamos que ese conflicto sea resuelto a la brevedad posible. Lo que pasa es que, nuevamente, hay que analizar esto también desde nuestra propia región. Hace unas horas yo leía una nota en sentido de que Estados Unidos está muy complacido de que la OTAN tenga una presencia en nuestra región, ¿sí? Y creemos que ese es un peligro para la propia seguridad de nuestra región. La nuestra, la zona de América Latina y el Caribe, ha sido declarada como una zona de paz. Y la proclama de La Habana, declarando esta una región de paz. Pero no solamente una región de paz, desde hace un tiempo también como una zona libre de armas nucleares. Entonces, la presencia de esta alianza de la OTAN con Colombia, pero fíjese usted, Sacha, la respuesta que da el presidente Iván Duque, el presidente de Colombia. Dice que le parece histórico, está muy congraciado, maravillado que el presidente Biden firmara esta oficialización del ingreso de Colombia como miembro no permanente de la OTAN. ¿Qué peligro ve usted en ello? Hay que preguntarle al pueblo afgano, hay que preguntarle al pueblo iraquí, al pueblo libio, y no solamente a estos pueblos, sino a sus vecinos, cuáles son las consecuencias de la intervención militar estadounidense y de sus aliados en estos lugares, violando el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Solamente en Irak, Tatiana, solamente en Irak. Invadieron ese país con mentiras y provocaron la muerte de más de 1 millón de personas. Sí, es una barbaridad. 1 millón de personas. Se dice muy rápido. Sí, pero es una barbaridad. Yo creo que es inimaginable esa cifra. Entonces, debe haber una reflexión nuestra como una zona de paz, como una zona libre de armas nucleares, porque obviamente si hay alguna amenaza a la paz y la seguridad internacionales proviene de este tipo de alianzas, y hay una que son antagónicas al ALBA, porque la nuestra es una alianza para la vida, una alianza para la paz. Nosotros no nos reunimos para organizar invasiones a nadie en absoluto, sino para trabajar, para luchar contra la enfermedad, contra la pandemia, contra la pobreza, contra la desigualdad. Entonces, por supuesto que nos llama profundamente la atención este tipo de amenazas a esta proclama de la paz. Es realmente muy peligroso y hay alertas en distintos países de nuestra América Latina por ello. Usted fue embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas y me ha hablado de la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pero es que están quebradas, no se respetan. Mire, por ejemplo, lo que pasa con Estados Unidos. Y bueno, ponemos el ejemplo de Ucrania, pero para nuestra América Latina no se respeta el principio que está allí consagrado en esa Carta de la ONU. Así es, y bueno, esos principios que además son parte del derecho internacional, todavía se convierten en un horizonte a ser alcanzado. Es decir, es verdad, en muchos casos han sido violados fundamentalmente por los Estados Unidos y por esa lógica imperial de los Estados Unidos. El bloqueo contra Cuba, contra Venezuela son clarísimas violaciones al derecho internacional, pero de todos modos son un horizonte de un acuerdo de las naciones, y nosotros no podemos detener la lucha por su vigencia, por su respeto. Hay que continuar porque esos principios, esos propósitos han sido un acuerdo de todas las naciones del planeta, y bueno, hay que abogar para la construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico. Esos principios son una guía y una orientación necesarias, porque si uno lee esa parte de la Carta de las Naciones Unidas, del respeto a la soberanía, a la independencia política de los pueblos, al principio de no intervención en los asuntos internos, etc., esos principios se contraponen pues a la lógica imperial. Y el problema está en ello, en que los Estados Unidos utilizan el derecho internacional cuando les conviene y cuando no les conviene no, desechan a las Naciones Unidas cuando les conviene y cuando no les conviene la utilizan, la instrumentalizan
Esa es la pelea que tenemos. Y yo creo que instancias como el Movimiento de los Países No Alineados, el Grupo de los 77 y la nueva estructuración de este orden global tiene que tener como un epicentro el respeto de esos principios. Para despedirlo, volviendo a la Cumbre del ALBA, que le deseamos muchos éxitos, ¿están confirmados los presidentes, jefes de Estado? Sí, estamos en el proceso de confirmación de los jefes de Estado y de gobierno con la presencia de los 10 miembros de nuestra alianza, y estamos seguros que va a ser un debate muy rico. Y bueno, por supuesto estamos a la espera de que el resultado de sus deliberaciones se traduzca en una declaración que nos servirá de guía de trabajo para los próximos meses. Estaremos muy pendientes a través de la pantalla de Telesur. Muchísimas gracias, Sacha, bienvenido siempre. Muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad. Gracias a usted.